Bueno, buenos días, doctora. Yo soy el doctor Ribel, profesor agregado de la Clínica Ginecológica A, y hoy vamos a hablar de un tema tan importante como es el sangrado uterino anormal, una condición que afecta a la mujer muy frecuentemente, como vamos a ver. Por definición, el sangrado uterino anormal, de acuerdo a lo que dice la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, es el sangrado proveniente del cuerpo uterino, que es anormal en regularidad, frecuencia, volumen o duración, y o es independiente de la menstruación, y una condición fundamental que ocurre en ausencia de embarazo. La importancia del tema está dada por varios aspectos. Por ejemplo, es una de las condiciones ginecológicas más comunes experimentadas por las mujeres en edad reproductiva. Constituye un tercio de los motivos de consulta en ginecología en mujeres premenopáusicas, pero más del 70% de las causas de consulta en mujeres peri y posmenopáusicas. Más del 30% de las mujeres experimentarán a lo largo de su vida un sangrado abundante. No solo tendrán sangrado, sino que este será abundante. Y esto puede afectar la calidad de vida, determinando ausencias laborales y conducir a intervenciones quirúrgicas, incluyendo la histerectomía. Pero además, fíjense que en Estados Unidos los costos estimados directos por sangrado uterino anormal se estiman en $1 billón anuales, y los indirectos, por ausencia laboral, etcétera, en $12 billones. Así que ese será un tema trascendente. Por definición, el sangrado uterino anormal, antes denominado metrorragia, pero que el término lo van a seguir escuchando frecuentemente, constituye la salida de sangre a través del orificio externo del cuello uterino, ¿verdad? Y esto hace que se diferencie de otros sangrados o de otras denominaciones, como la genitorragia, que es la salida de sangre a través de los genitales, pero sin especificar el origen; la cervicorragia, proveniente del cuello uterino; la colporragia, de la vagina; la vulvorragia, de la vulva; y, por vecindad, la hematuria, de las vías urinarias; y la rectorragia o enterorragia, del tubo digestivo. Entonces, lo más importante es realizar el examen con espéculo. ¿Por qué? Porque allí vamos a ver, objetivar la salida de sangre por el orificio externo, y vamos a descartar lesiones vulvovagino-cervicales que puedan ser el origen del sangrado, y eventualmente se puede hacer un tacto rectal para ver si hay sangre en el guante, y un examen de orina si quedan dudas de cuanto al origen de ese sangrado. La Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia determinó una cierta nomenclatura para los sangrados uterinos anormales, teniendo en cuenta que puede hablarse de sangrado uterino anormal crónico cuando hay una alteración en la cantidad, la regularidad o la duración que supera los 6 meses, ¿verdad? Que se puede hablar de sangrado agudo cuando hay un episodio de sangrado de suficiente entidad que requiere intervención inmediata; de sangrado intermenstrual, que ocurre entre ciclos claramente definidos y menstruaciones predecibles. Todos estos son términos aceptados y que podemos utilizar. El sangrado poscoital, ocurrido luego de las relaciones sexuales, antes denominado y conocido como sinusorragia. El spotting pre y postmenstrual, también puede ser goteo traducido al castellano, que es un sangrado de 1 o más días antes o después de la menstruación. El sangrado por disrupción posterior a tratamientos, por ejemplo, anticonceptivos, gestágenos, etc. Disrupción, cuando cesa la acción del medicamento, ocurre el sangrado. Y como diagnósticos diferenciales, como decíamos hoy, todos aquellos sangrados que provienen de la vulva, de la vagina, del cuello, etc., se les denomina ahora sangrados anormales del tracto reproductivo, ¿verdad? Y ahí se engloba a todos esos otros. Recordemos nomás los trastornos del ciclo menstrual. En cuanto a la periodicidad, teniendo en cuenta que lo normal es de 24 a 38 días, el sangrado menstrual infrecuente o oligomenorrea, como se lo conocía antes, es aquel que dura más de 38 días. El sangrado ausente o amenorrea, cuando supera los 90 días. El sangrado frecuente o polimenorrea, cuando los sangrados son menores de 24 días. Y todos estos trastornos de la periodicidad están habitualmente ligados a trastornos endocrinos, hipotálamo, hipófiso, ováricos,
u otros como tiroideos, suprarrenales, etc. Recordar que la polimenorrea puede confundirse con sangrados intermenstruales, ¿no? Cuando entre dos menstruaciones existen menos de 24 días, uno a veces no sabe si interpretarlo como sangrado uterino anormal intermenstrual o como polimenorrea. En cuanto a la duración, lo normal es de 3 a 8 días y cuando duran más de 8 días se le denomina prolongados, antes se le decía menometrorragia, etc. Y están vinculados a patologías uterinas en general, ¿verdad? Pero también a trastornos de la coagulación y mucho más raramente a disfunciones hormonales. Los sangrados acortados son aquellos de menos de 3 días, ¿verdad? Y están vinculados a sinequias uterinas, es decir, adherencias dentro del útero, fibróticas generalmente, que lo que ocasiona es una disminución del endometrio funcional, de la cantidad de endometrio que sangra en cada menstruación, y si no, puede ser secundario a fármacos o de un liberador de levonorgestrel. Todos estos disminuyen la cantidad y la duración de los sangrados. En cuanto a la cantidad, lo normal es de 30 a 80 centímetros, y pueden ser abundantes o hipermenorrea cuando supera los 80 centímetros, y se define como una pérdida de sangre excesiva que interfiere con la calidad de vida de la mujer, tanto desde el punto de vista físico, emocional, social o material. Y está vinculado a alteraciones orgánicas, generalmente, uterinas, miomas, pólipos, adenomiosis, pero también a veces a trastornos disfuncionales anovulatorios, como por ejemplo la hiperplasia endometrial. Y el sangrado escaso, menor de 30 centímetros cúbicos, también está vinculado, al igual como decíamos recién, que los sangrados cortos, menores de 3 días, a la presencia de sinequias o adherencias uterinas o a estos fármacos que disminuyen fuertemente el sangrado. La FIGO, la Federación Internacional de Ginecología Obstetricia, creó ya hace muchos años, desde 2009, lo que se denomina un acrónimo que es el PALM-COIN, para recordar cuáles son las causas de los sangrados. PALM son aquellos sangrados de origen estructural u orgánico: pólipos, adenomiosis, leiomiomas y malignidad, como ven allí, y son causas visualizables por imágenes o anatomía patológica, ¿verdad? Mientras que las causas Cohen son aquellas provenientes de sangrados no estructurales o no orgánicos, es decir, esas causas no son estructurales ni orgánicas y no pueden ser visualizables por imágenes o anatomía patológica. Son las coagulopatías, las disfunciones ovulatorias, las causas endometriales, iatrogénicas y no clasificadas. Cuando vamos a escribir en la historia o a poner en la historia escrito o con la computadora, ¿verdad? Por cualquier medio, nosotros debemos poner, así como está puesto ahí entre paréntesis, cuando determinamos una causa. Por ejemplo, si tiene pólipos, vamos a escribir SUAP; si tiene una adenomiosis, SUAA, y así sucesivamente, de acuerdo a cuál es la causa. Pero hay que tener en cuenta alguna cosa: la comprobación de una de estas causas no descarta que haya otras concomitantes, hay que buscarlas, ¿verdad? Puede haber más de una, puede haber 2, hasta a veces 3 o 4 causas que puedan ser las determinantes del sangrado. Y además puede que sea una de las causas asintomáticas. Por ejemplo, supongamos que esta señora sangra predominantemente por trastornos de disfunción ovulatoria, ¿verdad? Pero después se comprueba que tiene un mioma. Bueno, deberemos colocar en la historia clínica SUAL por leiomioma más O por la causa ovulatoria, aunque el leiomioma no le ocasione síntomas. Vamos a ver algunas imágenes. Aquí tenemos los pólipos. Los pólipos pueden ser endometriales o endocervicales, glandulares, fibromusculares o conjuntivos. Son benignos habitualmente, solo una leve minoría son malignos. Y hay que tener en cuenta que deben excluirse los endometrios pseudopolipoideos, que son variantes de la normalidad o productos de hiperplasia, pero no son verdaderos pólipos. En cuanto a la adenomiosis, que es la localización ectópica del endometrio en el espesor del miometrio, como se ve en el dibujo,
El diagnóstico es ecográfico por resonancia nuclear o anatomopatológico. El verdadero diagnóstico definitivo es el anatomopatológico cuando uno tiene la pieza de la histerectomía. Pero uno lo puede sospechar por las imágenes ecográficas en la resonancia y sobre todo por la clínica, por vibración o una dismenorrea muy importante, y puede ser difusa, local o multifocal. En cuanto a la L, es de leiomiomatosis o miomatosis. Es la proliferación benigna de las células musculares lisas del músculo uterino que se originan a partir de fibras inmaduras con células en estado de hiperplasia. Ahí en los dibujos, en el dibujo y en la fotografía, pueden ver las imágenes de los miomas. Y estos miomas se pueden localizar en distintos lugares del útero, y así los vamos a clasificar después, y pueden ser de distintos tamaños. Entonces en los miomas debe considerarse el tamaño uterino de todo el útero, que se expresa en semana de gestación, el número de miomas, el tamaño de los miomas, la localización de los mismos. Y estos sí están en el fondo, en el cuerpo, en el segmento, en el cervix. Y para la clasificación se clasifican de 0 a 8, siendo el 0, 1 y 2 submucosos, como se ve en la figura, están dentro de la cavidad. El 3, 4 y 5 son intramiometriales o intramurales, y el 6 y 7 son subserosos, y puede haber 8 que pueden ser cervicales, parásitos, etc. En cuanto a la M, que viene de malignancy e hiperplasia, que son las hiperplasias son proliferaciones del endometrio, producidas por ciclos, en ciclos anovulatorios, donde no se produce el cuerpo lúteo, por ejemplo, y están expuestas en forma crónica y prolongada a los estrógenos, se produce una hiperplasia, una proliferación exagerada del endometrio, condicionando una hiperplasia endometrial, que pueden ser simples o complejas, así se clasifican, y cada una de ellas con y sin atipías, ¿verdad? Con y sin atipías celulares. Y ahí tienen imágenes de lo que pueden ser. Son lesiones, sobre todo las que tienen atipías celulares, son lesiones preneoplásicas. Y por último, dentro de las causas M, el cáncer de endometrio. Ahí tienen imágenes histeroscópicas de cánceres de endometrio. En cuanto a las COEN, la segunda parte, las causas no estructurales, tenemos en primer lugar las coagulopatías como causa de sangrado, los desórdenes de la hemostasis que se pueden ver hasta el 13% de los pacientes, y donde se destaca la enfermedad de von Willebrand, que es la más frecuente entre ellas. Pero además hay que tener en cuenta que incluye la anticoagulación crónica. Los anticoagulantes, que si bien es una causa iatrogénica, digamos, de sangrado, no se los coloca con los otros fármacos, sino que están incluidos en esto, en la C de coagulopatías. Las disfunciones ovulatorias. Las disfunciones ovulatorias pueden ocasionar sangrados, en presencia de ciclos ovulatorios o en ciclos anovulatorios. Con ciclos ovulatorios, puede haber déficit de la fase folicular o de la fase lútea, persistencia del cuerpo lúteo, o spotting ovulatorio intermenstrual. Son causas que pueden dar sangrado ovulando, pero sin duda las más importantes y trascendentes por el pronóstico de importancia son los ciclos anovulatorios. Y estos pueden ser fisiológicos, como es las etapas de la adolescencia y la transición menopáusica, donde existen y tienen que estar, y ser así, fisiológicos, pero muchas veces son patológicos. Y allí pueden haber causas ováricas, como el síndrome ovario poliquístico, los quistes funcionales de ovario, el tumor secretante de estrógenos o andrógenos, causas endocrinas extraováricas, como el hipotiroidismo, quizás la más frecuente de todos esos, de todas las causas endocrinas extraováricas, el hipertiroidismo también, la hiperprolactinemia, y estas condiciones que son muy importantes: el estrés psíquico, la obesidad, por el contrario, el adelgazamiento y anorexia, el ejercicio extremo, todos esos son
condiciones que pueden determinar por modificaciones hormonales la presencia de alteraciones en el ciclo menstrual y sobre todo sangrados uterinos anormales. Y también alguna patología suprarrenal. Pero es muy importante, y es así que se ve, por ejemplo, en pacientes obesas que tienen alto riesgo de sangrado, de desarrollar hiperplasia y cáncer de endometrio, porque a nivel del tejido adiposo se genera la conversión de los andrógenos suprarrenales en estrógenos y eso condiciona una estimulación permanente del endometrio. Y en los ejercicios extremos, en las anoréxicas y de alta competencia, puede haber, por ejemplo, se ve muy frecuentemente en gimnastas olímpicos o otros tipos de chicas que hacen ejercicios de alta competencia, se produce alteraciones endócrinas muy trascendentes que hacen que se produzca una amenorrea, puede ser una falta de menstruación o sangrados irregulares, sangrados uterinos anormales. En cuanto a las causas generales, puede haber autoinmunitarias por insuficiencia ovárica prematura, y allí tenemos la artritis reumatoidea, la tiroiditis de Hashimoto, lupus eritematoso sistémico, la oforitis postparotidítica. Puede haber hepatopatías crónicas que condicionen alteraciones en el metabolismo de los esteroides sexuales, insuficiencia renal, diabetes grave, y por lo tanto ustedes vean que puede haber múltiples causas de anovulación que hay que buscar, porque son muy importantes, no solo desde el punto de vista de la reproducción, sino también desde el punto de vista de los sangrados que puede determinar. En cuanto a las causas de la E o endometriales, habitualmente se produce confusión ovulatoria normal y menstruación cíclica típica y predecible, ¿verdad? Y pueden ser desórdenes primarios de los mecanismos que regulan la hemostasis local, y condicionan habitualmente metorragias abundantes, y son déficit de la producción de vasoconstrictores, lisis acelerada del coágulo, aumento de la producción local de sustancias que provocan vasodilatación, pero más importantes son las deficiencias en los mecanismos moleculares de la reparación endometrial, y generalmente metorragias intermenstruales o prolongadas, y allí tenemos la inflamación, y donde está la T de cobre cobra, valga la redundancia, una importancia peculiar, es muy frecuente los sangrados intermenstruales con la T de cobre por inflamación, la infección endometrial y otras alteraciones a ese nivel. En cuanto a las causas iatrogénicas, en general producen sangrados no programados intermenstruales acíclicos. Y allí tenemos toda la terapia con esteroides gonadales, solos o combinados. Ahí está toda la lista, ahí tienen todos los fármacos que utilizamos habitualmente en ginecología. Fármacos que reducen los niveles de estrógeno y progesterona, como algunos antibióticos, esos son los que están bien establecidos, los que están allí. Los anticonvulsivantes y el tabaquismo. Fármacos que interfieren con el metabolismo de la dopamina y producen una hiperprolactinemia, y son sobre todo psicofármacos, como están allí. Y fármacos cuya composición química es similar a los esteroides, como los digitálicos. Y por último, los no clasificados aún, los sangrados uterinos anormal N, que son causas no bien definidas o inadecuadamente examinadas. Se plantea que la endometritis crónica, la hipertrofia miometrial, malformaciones arteriovenosas u otros desórdenes pueden ser causa de sangrado, no se sabe muy bien. No se conoce muy bien aún la causa. Y a tener en cuenta el sangrado posmenopáusico, la edad no reproductiva, porque hasta ahora hemos hablado de la reproductiva, y acá tiene algunas características especiales que tenemos que tener en cuenta. Nunca son de origen gravídico ni ovulatorio, ¿verdad? O disfuncionales. No hay función ovárica y no hay posibilidad de embarazo, así que los sangrados posmenopáusicos nunca son planteables estas causas. Sí, las causas orgánicas, y ahí cobran especial importancia las malignas, los cánceres, y algunas benignas, como la hiperplasia endometrial, que puede ser un estado preneoplásico, la presencia de pólipos, que sí son muy frecuentes, y algún caso raro de mioma submucoso que pudiera dar sangrado, sobre todo próximo a la menopausia, en los primeros años, 2 años luego de la menopausia. Después, más allá adelante, es muy infrecuente. Y también otras causas como la endomiometritis, que es menos frecuente que en la edad reproductiva, pero a veces está asociado al cáncer de endometrio. La atrofia endometrial, y esta sí es muy importante porque es la causa más frecuente en la posmenopausia,
No es la más importante, pero sí la más frecuente de sangrado uterino anormal en la posmenopausia, y otras, la hipertensión, la angioesclerosis y las causas iatrogénicas. En cuanto a la paraclínica, lo primero en todas las pacientes, en general, que se presentan con un sangrado uterino anormal, si está en la edad reproductiva, es descartar el embarazo. La beta-HCG es de orden pedirlo, y de ahí ya arrancamos con los siguientes sangrados. Porque si es un embarazo, va por otro lado todos los estudios. En algunos casos, sobre todo cuando son muy abundantes los sangrados o muy persistentes y crónicos, se solicitará hemograma para valorar la repercusión y la clasificación de grupo IRH por si hay que eventualmente transfundirlos. Debemos determinar si las causas eran las PALM, sobre todo, es decir, descartar los sangrados orgánicos o estructurales. Y allí para ello contamos primero que nada con la ecografía transvaginal, que descarta el embarazo, también mayor de 6 semanas, y determina la forma y el tamaño del útero, la presencia o no de miomas, el grosor de la línea endometrial, y permite valorar además los anexos. La resonancia puede ser útil para el diagnóstico de adenomiosis y miomatosis, pero es un examen caro y no accesible en muchos centros, por lo cual es de segundo orden. Y la histeroscopía es fundamental pedirla en todos aquellos casos donde uno pretende avanzar en el diagnóstico y descartar causas orgánicas intracavitarias. ¿Por qué? Porque permite visualizar directamente el endocérvix y la cavidad, y permite tomar biopsias endometriales, que es lo que nos importa para descartar especialmente las causas M, hiperplasias y malignidad. El grado endometrial también se puede hacer, sobre todo en casos de que pacientes que concurren con sangrado profuso, persistente y abundante, porque además es hemostático. El ser un degrado endometrial puede ser hemostático, y en esas circunstancias, en agudo y con grandes sangrados, puede ser útil. Si no, la histeroscopía es el primer examen a plantear para valorar la cavidad. Otra paraclínica va a ser orientada por la clínica, por otros síntomas, signos o elementos que hacen el examen físico, y así se podrá pedir una crisis sanguínea, factores de coagulación, prolactina, TSH, muy importante, porque es muy frecuente como causa de sangrado, y otras pruebas de función tiroidea, andrógenos séricos, progesterona en la fase luteínica media, podría ser, gonadotrofinas hipofisarias, relación hormona luteinizante, hormona folículo estimulante. Esta relación está alterada en síndrome ovario poliquístico, valoración renal y hepática y prueba de función suprarrenal. Pero todo va a ser orientado por la clínica. No a todas las pacientes les vamos a pedir todos estos exámenes, ¿verdad? Y el tratamiento, ya para terminar, va a ser médico-quirúrgico. Las causas PALM tienen un tratamiento predominantemente quirúrgico, no únicamente quirúrgico en algunas de ellas, pero predominantemente quirúrgico. Y las causas COEN van a tener un tratamiento predominantemente médico, y allí están determinados algunos de los fármacos o recursos que tenemos para tratar estas causas: el glucolevonorgestrel, los anticonceptivos orales, el ácido tranexámico, que es un antifibrinolítico, los antiinflamatorios no esteroideos, los gestágenos y otros fármacos. En los pólipos se puede hacer la polipectomía histeroscópica, que es quizás lo más utilizado. Allí tienen unas imágenes, cómo está el útero antes con el pólipo y después de sacado el pólipo. También se puede hacer un legrado, aunque es una maniobra ciega y muchas veces no permite la extirpación total del pólipo, o en última instancia la histerectomía. Para la adenomiosis contamos con el DIU con gestágenos, con anticonceptivos y otros fármacos agonistas de la GnRH, etc., o la histerectomía. El tratamiento de los, aquí está mal, de los L, los leiomiomas, puede ser observación y seguimiento, miomectomía laparoscópica, miomectomía histeroscópica, laparotómica, laparoscópica, histeroscópica, histerectomía abdominal, vaginal o laparoscópica, embolización, poniendo partículas de plástico o gelatina en las arterias uterinas, y tratamiento médico con análogos de GnRH, ulipristal, etc., que son tratamientos transitorios que permiten llevar a la paciente a mejores condiciones para luego una cirugía, ¿no?
acá sí, para los procesos malignos hará el tratamiento específico del cáncer, el que sea, no vamos a entrar en eso en este momento. Y para las hiperplasias sin atipías, tenemos la posibilidad de dar gestágenos. Recuerden que aquí lo que hay es un estímulo permanente por estrógenos del endometrio, lo que se precisa son gestágenos. Entonces, ¿cómo se lo vamos a dar los gestágenos? En forma por vía oral, por vía intramuscular, o directamente por un DIU liberador de levonorgestrel, los anticonceptivos orales, la inducción de la ovulación, si la paciente desea embarazo, y la ablación endometrial, que es lo que se ve en la figura, de acá en la foto, o endometrectomía, y en última instancia la histerectomía. Y para las hiperplasias con atipías se debe realizar histerectomía. ¿Por qué? Porque la hiperplasia puede coexistir con el cáncer de endometrio y evoluciona al cáncer de endometrio. Pero también, recordar, puede coexistir con el cáncer de endometrio en otras zonas, y por lo tanto la histerectomía es la necesidad. Solo casos muy, muy excepcionales podrá realizarse tratamiento conservador transitorio hasta conseguir un embarazo y luego sacarlo, el útero, pero en definitiva lo principal es la histerectomía. Para las causas COEL, para las coagulopatías, el tratamiento específico de la coagulopatía. Para las causas endometriales, predominantemente los antiinflamatorios no esteroideos y antibióticos. Para las iatrogénicas, suspensión del fármaco responsable si es posible. Para no clasificadas, intentar con tratamientos hormonales. Se puede intentarlo también hacer una ablación endometrial o una histerectomía. Y para las causas por disfunción ovulatoria, si no hay deseos del embarazo, se harán gestágenos, como ya ha sido dicho, en distintas formas, estrógenos más gestágenos para regular los ciclos, tratamiento de reemplazo hormonal en la perimenopausia, y puede realizarse en última instancia tratamientos quirúrgicos mediante la ablación endometrial o histerectomía. Si existen deseos de embarazo, se darán inductores de la ovulación. Y bueno, en suma, para terminar, para recordar, el sangrado uterino anormal es una de las causas más frecuentes de consulta. Se puede ver en todas las edades. Existen múltiples causas que pueden superponerse, y para ello recordar el Palm Coin. Debe realizarse una anamnesis completa e integral y un examen genital, recuerden el espéculo, un estudio racional de las mismas de acuerdo a la edad, intensidad, la repetición, aspectos que surjan del interrogatorio y examen físico, y en definitiva plantear un tratamiento racional acorde a la causa. Bueno, muchas gracias, por aquí vamos a terminar.